nosotros pedimos más pena, cada vez que nosotros pedimos más tipos penales, porque nos sentimos en una situación de inseguridad y decimos debiéramos aumentar las penas, estamos reduciendo a la franja de libertad en la que nos movemos. Estamos reduciendo la franja de libertad. En tanto que cuando pedimos despenalización o desincriminalización, estamos ampliando la franja de libertad en la que nos movemos. Por ejemplo, hace ya unos años fue desincriminado el aborto cuando el mismo fuera realizado dentro de las 14 semanas de gestación. Y obviamente diere consentimiento, como dice la ley penal hoy, la persona gestante. Antes decía la mujer embarazada y se ha modificado la ley por la persona gestante porque hoy no solo puede gestar lo que jurídicamente es una mujer, sino también lo que es un hombre, en tanto y en cuanto haya cambiado su identidad a partir de una autopercepción del sexo femenino. Entonces, bueno, con esta desincriminalización, la franja de libertad se ha ampliado. Yo hablo de desincriminar y despenalizar, para que vamos poniendo de acuerdo respecto a algunos conceptos. El desincriminar es directamente quitar del Código Penal una conducta que está sancionada o amenazada con pena, quitarla directamente del Código. Cuando hablo de despenalizar, hablo de disminuir la pena. Pero no quitar del marco de tipos penales de la parte especial o de otras leyes a esos delitos. Solamente bajar penas. El fenómeno que tenemos ahora, bueno, el Congreso de la Nación no se ha ocupado en estos últimos años del Código Penal, teníamos la expectativa que luego de la reforma del Código Civil y siendo el presidente de la Nación docente de Derecho Penal, parte general de la UBA, se iba a ocupar, o por lo menos no, al menos de motorizar, ¿no es cierto? Porque sabemos, por el artículo 75, inciso 22, perdón, inciso 12, que quien dicta el Código Penal no es el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Quien dicta el Código Penal es el Congreso de la Nación. Es una facultad exclusiva del Congreso de la Nación. ¿Y qué intervención puede tener el Ejecutivo? Bueno, presentar un proyecto, por ejemplo, reforma del Código Penal, algo que no aconteció en esta época, desgraciadamente. Entonces, el Código Penal nuestro es un conjunto de cosas, es un código 1921, es decir, que para algunos 1922, porque ha empezado a regir al año siguiente, que ha cumplido 100 años hace muy poco tiempo. ¿Qué ha pasado desapercibido esos 100 años? Seguramente por una cuestión de pandemia. Y tenemos un fondo de 1921, una ley de 1921 llena de parches, y parches más acá, y parches allá, ¿y qué pasa cuando tenemos una legislación así? Y lo que pasa es generar desproporción principalmente entre los distintos tipos penales o delitos. Entonces de pronto nos damos cuenta, porque estamos en la época del 2000, porque estuvimos con el movimiento moral liderado por el ingeniero Bloomberg, que aumentamos las penas desproporcionadamente en algunos delitos. Y a lo mejor descuidando el delito que está al lado, el delito vecino, que tiene un contenido de ilicitud similar y que ha quedado totalmente con pena disminuida. Entonces, esto va violando un principio que ustedes estudiaron cuando vieron los principios constitucionales, rectores de la producción y la aplicación del derecho penal, que es el principio de proporcionalidad. Ese principio que siempre preguntamos en los parciales, en los finales y demás, que tiene que ver justamente con esto. A un ilícito, a un comportamiento que genera la lesión a un bien jurídico, que es parecido a otro, porque nunca los tipos penales, los delitos son iguales. Nuestro Código Penal, leyes complementarias,
leyes especiales, etcétera, no vamos a encontrar un delito igual a otro, pero sí podemos encontrar un delito similar a otro. Similar en cuanto, vuelvo a decirle, a la gravedad, al contenido de ilicitud. Entonces, resulta que nos damos con que uno está penado muy gravemente y el otro que tiene un contenido similar con una pena inferior. O dos personas que hacen algo distinto, le damos una misma pena. Está prevista una misma pena en la misma ley. Recordando que la ley tiene dos partes. Un precepto, que es la parte la parte donde me dice la conducta o el comportamiento que de ser observado va a ser penalizado, y lo segundo, que es la consecuencia, y mayormente es la pena. Nuestro derecho penal puede tener consecuencias, primero la pena, o una segunda consecuencia, una medida de seguridad. La mayoría de los casos prevé la ley en la parte de la consecuencia una pena. También hay una tercera posibilidad, que es la recomposición o la composición a la reparación del daño. Bueno, esto se va insinuando de a poquito en el Código Penal y hoy es posible que algún conflicto penal lo resolvamos a través de la reparación del daño. Porque muchas veces la gente se queja de que, está todo bárbaro, me sustrajeron mi celular donde tenía muchos contactos, donde con él trabajaba, me sustrajeron la notebook donde yo tenía la tesis doctoral, y sí, lo detuvieron al sujeto, a lo mejor al otro día o a los 3 días, porque fue identificado por mí o por un tercero, o en otro hecho similar, pero resulta que ya no tiene el celular o no tiene la computadora. Y a mí ese conflicto me sigue, el daño está vigente, porque por más que lo metan preso, yo quiero recuperar mi información. Entonces, a veces el Estado viene, confisca el conflicto, lo lleva a la de una pena, y alguno dirá, bueno, bárbaro, sí, ahí estás sufriendo lo que hiciste, estás pagando con lo que hiciste, en una actitud muy de ojo por ojo, diente por diente, un retribucionista dirá, bueno, ahí estás pagando lo que has hecho. Bueno, perfecto, pero el conflicto, el daño sigue vigente. Entonces de pronto el individuo dice, uy, pero si la verdad es que la notebook la tengo, y el celular lo tengo, hagamos una cosa, yo te lo devuelvo, y si te tengo que pagar unos pesos, te los pago. En ese caso, el conflicto en alguna medida se resuelve a través, repito, de esta tercera vía que se está insinuando tibiamente, que se está resolviendo tibiamente en nuestro Código Penal, que es la reparación del daño. Pero dependerá de los tipos de delitos. Hay delitos en donde la reparación del daño, por supuesto, es imposible, porque si hay un homicidio, posiblemente esto no pueda volverse las cosas atrás, porque tampoco por un homicidio se va a reparar con una mera indemnización civil o de dinero. Vamos a olvidar todo lo que hizo el sujeto. No, es imposible la reparación del daño. Sí, se podrá demandar una indemnización por el daño moral, pero en cuanto a la afectación al bien jurídico vida de otra persona, no se va a resarcir en principio a través del pago de una indemnización. Tampoco en los delitos sexuales, posiblemente. Mucho menos aún si de por medio está la violencia de género o está la violencia familiar. En esos casos los tribunales ya están rechazando cualquier posibilidad de reparación que pudiera existir cuando media o está de por medio, decíamos, esta violencia de género. Entonces, vuelvo atrás, retomo y digo, la ley tiene un precepto y la ley tiene una consecuencia. Ese precepto
que marca el comportamiento, las conductas activas u omisivas, porque como vamos a ver más adelante, yo puedo cometer delito a través de una conducta activa o comisión, ¿cómo puedo hacerlo a través de una conducta omisiva? Para poner ejemplos concretos, ejemplos a lo mejor de casos de nivel con repercusión nacional. Bueno, vimos que el caso de los Jaguar hubo delitos a través de conductas comisivas o activas, ¿no es cierto? Y vimos en el caso de Lucio Dupuy o en el caso de Maradona que hay delitos que se cometen también a través de conductas omisivas, como puede ser la desatención o el abandono a su suerte, en todo caso, en el caso de Lucio de un menor, en el caso de Maradona de una persona enferma. Y la consecuencia, que como decíamos la mayor de las veces está establecida en una pena. Esa ley entonces solo el Congreso de la Nación me puede establecer el marco de prohibición y la pena. De última, el Congreso de la Nación me podrá decir, bueno, la pena que vamos a aplicar no es la pena del otro delito. Bueno, no hay problema que eso suceda, porque el Código Penal presenta hipótesis o situaciones en donde ha previsto o ha remitido a una pena de otro delito. Hasta ahí, en tanto y en cuanto exista proporcionalidad, no hay problema. El legislador nacional no podría decir, bueno, se aplicará la pena del homicidio agravado a aquel que lesionare levemente a otro. Ahí estaríamos afectando gravemente el principio de proporcionalidad. Vuelvo a esto, el principio de proporcionalidad lo puede violar solamente el legislador nacional. Porque a veces uno les pone un ejemplo y les dice, a ver qué pasa si el juez, que es amigo de resulta que dos personas cometieron un robo. Uno de ellos es amigo del juez o lo conoce al juez porque ha sido compañero del colegio primario y quizás también del secundario. El segundo no es amigo del juez. Entonces al primero le dio una pena mínima, la prevista como pena mínima por el tipo penal en cuestión, y al segundo le dio el máximo. Si bien el estudio de las penas y cómo están conformadas las penas, cómo están individualizadas las penas, lo vamos a ver en la última bolilla, ya ustedes sin necesidad de haber visto nada, por la experiencia incluso saben que las penas están, en nuestro derecho penal, están estipuladas en mínimos y en máximos. En mínimos y en máximos. Dentro del cual, mínimo y máximo, dentro del cual el juez se mueve a la hora de la individualización concreta, se mueve con esa agujita, digamos, imaginaria entre ese mínimo y el máximo. Acercándose al máximo, quizás si las condiciones personales del individuo hacen que deba aplicar una pena mayor dentro de esa escala, por ejemplo, si es reincidente, por ejemplo, valorará todas las situaciones personales del autor, la situación del hecho, la situación de la víctima, etcétera, para aproximarse al máximo, sea reincidente o no, etcétera, pero siempre dentro de ese marco. Entonces, en el caso que uno les pone, les pregunta, ¿violó algún principio? Y sí, me dice el principio de proporcionalidad. No, el principio de proporcionalidad, repito, solo puede ser violado por el legislador nacional. Que a la hora de crear, de diseñar, de ejerciendo lo que ustedes vieron como política criminal, que justamente es la adecuación del derecho a las necesidades sociales, diseña un tipo penal que decíamos es desproporcionado en relación al hecho que ha previsto como delito. Entonces se violó, en el caso que les ponía, algún otro principio constitucional y sí, el principio de igualdad.
ese principio de igualdad ante la ley que me dice que no tenemos fueros especiales, que me dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces no pudo hacer ese juez esa discriminación en relación a uno que es su amigo y a otro que no es su amigo, porque en ese caso violó el principio de igualdad. Entonces, como conclusión me lleva a que el principio de igualdad puede ser violado por el juez únicamente. El principio de proporcionalidad puede ser violado únicamente por los legisladores. Entonces, ¿pero qué rol el Ejecutivo tiene algún rol en relación al derecho penal? Puede, ya dijimos que sí, podía proponer cualquier reforma. De hecho, en la época del gobierno de Cristina Fernández hubo un anteproyecto que no recuerdo si llegó a proyecto de Zaffaroni en el 2006, después en 2014 hubo un anteproyecto de Borinsky, en la época más bien macrista, es decir, bueno, ejecutivo, no ejecutivo, por ahí se presentan estos proyectos que son interesantes para reformar el código, pero que no se le ha prestado atención en estos años. Y no se le vaya a prestar atención porque estamos en la puerta de una elección presidencial y veremos quién gana, qué ideas trae, si quiere o no ocuparse del código penal. Entonces, pero el Ejecutivo tiene otras facultades. Decíamos, para redondear el principio de igualdad, que no, todos somos iguales ante la ley, no hay foros especiales. Y ustedes me pueden estar diciendo en este momento, ¿cómo que no hay foros especiales? Y las personas que tienen que ser previamente desaforadas para que recién allí les llegue, les alcance la ley penal. Y las personas, los mismos legisladores que en el Congreso de la Nación ejerciendo sus funciones, o fuera del Congreso de la Nación, pero ejerciendo sus funciones, injurien, calumnien, porque nosotros encendemos el televisor y vemos que personas, incluso que están en campaña, eh, dicen lo peor de otra, lo peor de otra. Si uno, no sé, por mencionar una persona, ¿no es cierto? El otro día prendí la televisión para ver, bueno, para mirar televisión y me doy con Lilita Carrió que decía de todo, sobre todo los santafesinos, que eran narcos, aquel, todo señalando hasta cómo hacían los procedimientos, la introducción de la droga vía Rosario, etcétera, etcétera. Bueno, imagínense, estas personas no les alcanza la ley penal, y tienen un velo los legisladores o las personas que están en campañas, porque hago esa salvedad, se extiende el velo, digamos así, esa capa que hace que sean intocables, entre comillas, a las personas que están en campaña, ¿eh? A los defensores del pueblo, en algunos casos. Entonces, tienen coronita estas personas, tienen privilegios. O previo a una a someter a juicio a un legislador tenemos que desaforarlo. Bueno, si la Cámara no lo quiere desaforar, no se lo va a poder someter a juicio. En algún caso fue desaforado, por poner un ejemplo concreto, debido, bueno, y se lo sometió a un juicio y fue condenado. Con la expresidenta, actual vicepresidenta, no se la puede desaforar. ¿Por qué? Porque hay acuerdos políticos previos que dicen no le vamos a quitar los fueros. Bueno, nuevamente esa pregunta, ese principio de igualdad no lo estamos violando, se está desconociendo el principio de igualdad, es decir, mientras por un lado decimos una cosa, por el otro hacemos otra. Son dos situaciones distintas a las que le he planteado, porque son dos situaciones distintas a las que plantea la Constitución Nacional, artículos 68, 69, por allí de la misma. Una cosa es, son los legisladores nacionales, provinciales, que ejerciendo su función, bueno, acá refiero a las nacionales, pero bueno, las constituciones provinciales luego lo bajan, digamos, ¿no es cierto? Que ejerciendo sus funciones cometen un delito. Estamos hablando de estos delitos, injurias, calumnias. A veces vemos que hasta se arrojan un vaso de agua, a veces vemos que hasta por ahí hay algún empellón
puede haber. Bueno, todo esto forma parte de que, ¿por qué a esas personas no les llega la ley penal y no les llega ahora, mañana ni nunca? Porque son privilegios irrenunciables, son privilegios imprescriptibles, por más que diga uno de ellos, no, yo no quiero, yo quiero que me juzguen, yo voy a enfrentar la justicia, porque, no, señor, usted puede querer lo que, puede desear lo que quiera, pero no le va a tocar la ley, no vamos a poder juzgarlo a usted. Por la función, esencialmente la función es lo que se está preservando. ¿Por qué? Porque a través de la crítica de los actos de gobierno, uno ejerce el control de los actos de gobierno. Si a uno, legisladores, e incluso uno como particular también, ¿por qué nosotros criticamos públicamente o privadamente a cualquier político que se nos ocurre, o cualquier persona pública incluso que se nos ocurre? Porque hay dos derechos constitucionales en juego, el derecho a la libertad de expresión y el honor, por otro lado, que también es un derecho constitucional. Cuando uno asume estas funciones, si bien tiene la posibilidad, la libertad de criticar libremente al que está ejerciendo el poder, también tiene que bancarse lo que venga de vuelta, porque uno ha decidido exponerse libremente, ha decidido exponerse. Entonces, si uno se expone, después se las tiene que bancar. Entonces, no es que tengan coronitas esta gente. Esta gente le damos una cobertura en donde la ley penal son indemnes a la ley penal. La ley penal no les va a llegar como si le pusiésemos una vacuna a una persona que la enfermedad no nos llega. Así también no le va a llegar la ley penal siempre y cuando ocurra esto, ¿no? Que sean delitos leves, en ejercicio de las funciones, etc. Eso no quiere decir que porque un legislador le esté pegando a su mujer en la casa o en la vía pública, o esté matando a su mujer, no vaya a llegar la ley penal y no haya facultades incluso de arresto y demás. Bien. Entonces, son dos situaciones distintas. Para aquel que ejerce las funciones dentro de este recinto, que para otras personas que tienen fueros y que aún cometiendo delitos, mientras no sea la flagrancia delictiva, esos fueros le pueden ser quitados. Es decir, un legislador que ha cometido, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, etcétera, por supuesto, como decíamos recién, a ese sí se le puede quitar el velo, se le puede quitar la capa, el Congreso así lo decidirá, las cámaras así lo decidirán, y ahí puede ser juzgado por la ley penal. Ahí sí les llega la ley penal. Entonces son dos situaciones distintas. Todo esto que estoy repasando, que estoy diciendo, está todo en el programa, está todo en los libros. No estoy hablando de cosas que no tienen relación con lo que se ha visto durante el cursado hasta acá, ¿no es cierto? Y decíamos, lo que sí tiene facultad del Poder Ejecutivo, artículo 99, inciso 3, por allí de la Constitución, es de reglamentar las leyes, de reglamentarlas. Fíjense que siempre y cuando el Poder Ejecutivo sea respetuoso, sea muy respetuoso y no se salga del marco de prohibición que le ha impuesto el legislativo. Legislativo, sobre todo en lo que son materias cambiantes, fluctuantes y demás, es difícil que el legislador penal me está diciendo de cuántas maneras yo puedo afectar el medio ambiente. Es muy difícil. De cuántas maneras o formas yo puedo omitir el pago de impuestos, es decir, violar la ley penal tributaria. Es imposible. Es imposible que el legislador calcule todas y cada una de esas formas. ¿Cuántas maneras tengo yo de violar las normas relacionadas con el COVID? Entonces, ¿qué hace el legislador?
El legislador lo que hace es establecer un marco de prohibición. Y me dice, en el 205, por ejemplo, del código, me dice, voy a castigar con pena a aquel que violare las prohibiciones relacionadas con la transmisión de una epidemia. No me dice de qué manera, no me dice de qué forma, no me dice haciendo qué u omitiendo qué. Bueno, pero me da un marco, me da un marco. Bien, viene el Poder Ejecutivo y dice, señores, yo voy a castigar a aquel, primero, A, que no respete el aislamiento, el que circule en horas que no están autorizadas, el que, etcétera. Entonces, lo vivimos. Vino el Poder Ejecutivo y dijo, el presidente de la Nación y dijo, se va a castigar con aquella prohibición establecida por el legislador, el que ha establecido la pena también, aquel que haga todo esto, al que rompa el aislamiento, al que transite sin autorización, etcétera, etcétera. Y cometían delito las personas que de pronto se veían en la vía pública transitando sin autorización. Y lo peor, que si iban en sus propios vehículos, les secuestraban el vehículo. Y decían, pero ¿cómo? Uy, me quedé sin vehículo. Sí, bueno, es que tienen facultades, fiscal o juez, quien investigue, según el Código Procesal Penal de que se trate, de secuestrar los elementos con el cual se cometió el delito. Es decir, así como me van a secuestrar el arma de fuego con el que fui a robar, me van a secuestrar el auto con el que estoy paseando en horas o en días que no estoy autorizado. Entonces, algunos dijeron, no, inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo. Cuidado, el legislador constitucional o el constituyente era muy previsor y conociendo los bueyes con los que ara, dijo, voy a prohibir al Ejecutivo decretos de necesidad y urgencia en materia penal. Expresamente, allí en el 99, inciso 4, por allí, prohíbe expresamente al Ejecutivo dictar decreto de necesidad y urgencia en materia penal. ¿Por qué? Y porque el constituyente el 94 dijo, tenemos presidentes o presidentas, según el caso, que les gusta mucho dictar decreto de necesidad y urgencia. Pero como en el derecho penal es una rama que tiene no cualquier consecuencia, por eso hablamos siempre de la última ratio como otro principio constitucional, al cual como último recurso, como última razón, el derecho penal no puede ser la primera herramienta al cual acudimos para que nos resuelva un conflicto, tiene que ser la última, luego de haber principio de subsidiariedad, luego de haber agotado otras instancias normativas, recién tenemos que golpearle la puerta al derecho penal. Entonces, como tiene no cualquier consecuencia, sino consecuencias más serias, más severas, etcétera, el constituyente dijo, le vamos a atar las manos a los presidentes o ejecutivos, porque si no me van a terminar legislando en materia penal a través de decreto de necesidad y urgencia. Entonces, una cosa es que a través de un decreto, que no es de necesidad y urgencia, un decreto, me esté reglamentando una ley penal cuyo legislador me ha dado ya lo que pretende prohibir y de qué manera, y otra cosa es que a través de un decreto de necesidad y urgencia me termine regulando eso. A través de un decreto de necesidad y urgencia no puede. No se meta con el derecho penal a través de ese decreto de necesidad y urgencia. Lo que puede, repito, hacer es reglamentar la ley a través de un decreto. Pero esa reglamentación debe ser, decíamos, intraleyem, no extraleyem, no es, la reglamentación no tiene que desbordar los marcos normativos.
La reglamentación, por ejemplo, que realizó el presidente no debió prohibir criticar la política frente al COVID. No, no, porque ya se extralimitaba de aquello que originariamente había sido lo que lo había inspirado al legislador a prohibir. Siempre que sea dentro del marco de prohibición, puede reglamentar el Poder Ejecutivo. Cuando tenemos estas leyes que necesitamos acudir a otra instancia normativa, como en el ejemplo que les marcaba un decreto, u otra ley, es decir, de similar entidad, es lo que llamamos ley penal en blanco, algo que está y se vio en alguna clase, la ley penal en blanco. A veces, si bien los términos que deben ser usados por el legislador deben ser sencillos, una ley no la puede descifrar, interpretar solo un experto, no, no, cualquiera, por lo que decimos al principio, para motivarnos conforme a ella. Pero hay veces que hay términos cuya interpretación necesariamente la tiene que hacer el juez. A ver, esto de interpretar las leyes y las leyes penales tiene su historia. Nosotros venimos de una ilustración, de un iluminismo. Me voy a ir más atrás en la historia del derecho penal. Nosotros, en alguna época, teníamos un derecho penal eh, que no tenía las características, obviamente, de hoy. Y es con el iluminismo, la ilustración, autores principalmente como Beccaria, que están en los textos, están en los libros, están en el programa, un joven que escribe, después de transitar una época que era el positivismo criminológico, después vamos a ver seguramente lo que es, vino y dijo, mire, el derecho penal, las penas no tienen que ser graves, estamos hablando de 1870, por ahí o antes. Hoy lo que le decimos parece algo obvio, pero lo dijo en ese entonces, más, lo dijo en la clandestinidad, porque si lo decía expresamente, o lo escribió en la clandestinidad, pues si lo decía expresamente, posiblemente lo mataba. Las penas no tienen que ser crueles, no puede haber pena de muerte. Y ahí dijo, en ese librito llamado De los delitos y de las penas, un opúsculo muy pequeño, dijo, la ley no tiene que ser interpretada por el juez. El juez simplemente tiene que aplicarla. Hoy eso nos suena totalmente irrazonable. Pero en aquel momento fue un límite puesto justamente al juez. ¿Por qué? No teniendo límites a la hora de interpretar, e interpretar entendemos que desentrañar el espíritu de la ley, el alcance de la ley. Ustedes vieron desde el IECA o de la primera materia, Introducción al Derecho, vienen viendo distintos tipos de interpretaciones. La interpretación literal, la exegética, la interpretación teleológica, la interpretación sistemática, la interpretación histórica, etc. Bueno, todo eso, Beccaria dijo, no, lo vamos a prohibir. ¿Por qué? Porque los jueces con anterioridad, bajo pretexto de interpretar las leyes, cometían arbitrariedades. ¿Y qué hacían? Aplicaban lo que hoy es imposible, analógicamente el derecho penal. Aplicaban el derecho penal por analogía. A ver, me dan un minutito, voy a callar la perra que si no, no.
Bueno, acá estamos, disculpe. Entonces, decíamos, creo que me reciben, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Decía entonces que viene Becaria y dice, señores, no vamos, porque los jueces bajo pretexto de interpretar están aplicando analógicamente la ley penal. Hoy eso es imposible. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales, porque el Código Penal así lo prohíbe, aplicar analógicamente la ley penal. ¿Qué es esto? A un caso, a un comportamiento, conducta que tiene prevista una consecuencia penal, aplicar esa consecuencia a un caso o conducta similar, pero que no tiene prevista una consecuencia. Que no tiene prevista una consecuencia. Voy a poner un ejemplo concreto. El Código Penal castiga el artículo 80, inciso 1, como homicidio agravado la muerte de un descendiente, ascendiente, cónyuge, excónyuge, pareja, se haya mantenido no convivencia. Bien, entonces repito, cónyuge, descendiente, ascendiente, pareja, etc. Bien, un sujeto, entonces tenemos prevista ante un hecho concreto una consecuencia concreta, pero resulta que un sujeto mata a un hijo adoptivo. Mata a un hijo adoptivo. Pero la ley solamente habla de descendiente ascendiente, y cuando habla de descendiente ascendiente lo hace en referencia a lo sanguíneo, ¿no es cierto? Un vínculo sanguíneo. Y podemos decir, bueno, pero si está, es lo mismo, decir, pero si es el hijo, no, pero tiene un vínculo jurídico. En la adopción genera un vínculo jurídico, no un vínculo sanguíneo. Bueno, pero le podemos aplicar también reclusión perpetua. Si no, tengo que aplicar un homicidio simple que de 8 a 25 años. Y sí, pero le apliquemos reclusión, prisión perpetua, así tal. No, no. Porque si lo hacemos, estamos aplicando analógicamente el derecho penal. Y dijimos que cuando no está previsto un comportamiento o conducta es porque el legislador no lo ha querido castigar o no lo ha querido castigar en semejante forma. En el derecho civil hay dos analogías. Todo esto ya lo han visto, ¿no es cierto? La consecuencia, una de las consecuencias del principio de legalidad es justamente la no aplicación del derecho penal por analogía. Algo que sí es posible en el derecho civil. Y es lo que por ahí lleva a que esta materia cueste un poquito más. Porque mientras en el derecho civil podemos aplicar analogía, en el derecho penal no la podemos aplicar. Hay dos tipos de analogía, la analogía legal y la analogía jurídica. La analogía legal es esto de que recién les refería a un hecho que tiene prevista una consecuencia, aplicarle esa consecuencia a otro hecho que no tiene prevista esa consecuencia. Porque son similares, porque son parecidos. La analogía jurídica refiere a la aplicación de, analógicamente, de principios, ya no de ley concreta, sino principios. Voy a remitirme un ejemplo del derecho civil. Yo voy a un juez con un contrato. Hipótesis A, el juez puede decir, bueno, mire señor, este es un contrato de locación de obra. Bueno, perfecto, le vamos a dar ese tratamiento, tenemos una regulación en el Código Civil, locación de obra, y vamos a seguir esta regulación. Hipótesis B, yo llevo un contrato al juez civil que tiene 3 cláusulas propias de una locación de obra, que tiene otras 3 de una locación de servicio, y que tiene 2 cláusulas que no sabemos ni no encajan, no encuadran ni en una cosa ni en la otra. Ni en un contrato ni en otro. Bueno, el juez va a decir, mire señor, yo tengo acá un contrato. Porque en definitiva hay un acuerdo de voluntades,
bilateral, en donde hay un objeto, etc. No, como no puedo determinar si es de obra, si es de servicio, lo que fuere, por lo menos yo voy a aplicar los principios generales de los contratos. Entonces aplica y resuelve ese caso. El juez civil no puede decir, ay, no tengo ley para resolver este conflicto. No puede decir eso. El derecho civil está tipificado de alguna manera, pero los tipos penales en relación a los tipos penales, la diferencia de los tipos penales, son más flexibles y no tienen consecuencias, porque busquen el Código Civil que diga se aplicará una pena de o se aplicará una indemnización de tanto a tanto para aquel que no cumpliese con un contrato de locación. No dice. El derecho penal está tipificado en tipos estrictos cuyas comportamientos o conductas, si no encajan en alguno de ellos, y quiere decir que no lo castigamos. El legislador ha previsto que esto sea materia de permisión. Y eso por ahí es la diferencia, esta diferencia que parecería muy sutil, es una diferencia que por ahí nos cuesta a la hora del estudio de la materia. Nos cuesta, y sobre todo cuando llegan a parte especial van a ver que la precisión en esta materia es indispensable y que una cosa no significa lo que otra cosa. Entonces, esto es, al menos, eh, bueno, me hizo una pregunta una alumna y terminé en esto, pero a propósito, obviamente, porque pretendí ir hacer una integración de lo que se ha visto hasta acá, ¿no? Si no hay alguna otra pregunta disparadora, voy a seguir haciendo integraciones, ¿no es cierto? Al menos un ratito más para no cansarlos. Si hay alguien que quiera preguntar algo, observar algo, si no, yo sigo un poquito más. ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, sigo entonces. El derecho penal a veces requiere de otra disciplina, ¿no es cierto? La criminología es una de ellas. La criminalística es otra disciplina. La política criminal, está todo vinculado. El derecho procesal, penal. Yo dije hace un rato que la política criminal era la adecuación del derecho penal, en este caso, a las necesidades sociales. A veces hay épocas en que pedimos desincriminación, como decía recién, en relación al aborto, algo que se discutió, y ha habido épocas que se pide más pena. O más pena en relación a ciertos delitos. Por ejemplo, esta última época, más pena en relación, por ejemplo, a aquellos que maltratan animales, ¿cierto? Ya es como que esos delitos merecen, aparentemente, y así lo reclama la comunidad jurídica, un poco más de pena. Ya los femicidios más pena no le podemos dar. Y ya nos hemos dado cuenta por ahí que ni siquiera el aumento de pena persuade a los femicidas de cometer el delito cuando se han determinado a hacerlo. Ni siquiera por ahí los botones antipánicos, ni siquiera, bueno, habrá que ver si tecnológicamente es posible alertar a la eventual víctima de que, bueno, el victimario se está acercando. Quizás haya que, en vez de darle un botón antipánico a la víctima, colocarle algún sensor al autor para ver que cuando se aproxime, no sé, la víctima pueda tomar los recaudos. Bien, más pena no le podemos dar. ¿Mm? A la violencia de género, bueno, también un poco que más pena no le podemos dar, ya le hemos
le hemos dado bastante más pena de la... y bueno, y a la droga a lo mejor se desincrimina político-criminalmente, pueda desincriminarse. Ahora la cannabis sativa se está investigando para el uso medicinal, está bastante avanzado. Bueno, Chilecito es una universidad en ese sentido que va al frente con tal cosa. Eh, bueno, a lo mejor en no mucho tiempo se desincrimine lo que hoy es un fallo de la Corte, en el caso Arriola, que en definitiva termine materializándose en una reforma a la ley de estupefacientes y se desincrimine finalmente el, la tenencia para consumo personal. Bien, eso es política criminal. Política criminal que ejerce el Congreso de la Nación, pero política criminal diría yo que también está presente en los tribunales o en los juzgados. Política criminal que también está presente incluso en los órganos encargados de la persecución, investigación y persecución de los delitos. Diría Zaffaroni, mire, yo nunca vi un juez que detenga a ninguna persona. Yo nunca vi un juez que lleve a un detenido a tribunales. Siempre el detenido lo trae la policía. Entonces es como que la policía es la primera, en todo caso, que selecciona de entre aquellas personas sospechadas o etcétera, a aquel que selecciona al que va a llevar a detenido. Entonces, Zaffaroni en ese sentido habla de una criminalización secundaria. La primaria, diría Zaffaroni, la hace el legislador. Criminalizar un comportamiento a través de una ley. La secundaria la hace los órganos encargados de la persecución cuando selecciona al sujeto y diría Zaffaroni con ciertos prejuicios, con cierta discriminación, porque por ahí a quien selecciona no es al que está bien vestido, no es al que está arreglado, no es al que, sino aquel que vulnerable, ¿no es cierto? Vulnerable o porque, bien, son posiciones, ¿no es cierto? Podemos compartir o no, pero que una de esas, entonces la política criminal se nutre de la dogmática. ¿Qué es la dogmática? ¿Qué es el dogma para la dogmática? Siempre que hablamos de dogma o de dogmática, hablamos de algo que es indiscutible, que algo que no se controvierte, algo que es materia de fe. El dogma en la religión católica es la virginidad de María. Y bueno, y alguien podrá decir, pero ¿cómo? Eh, virgen si tuvo a un hijo, ¿cómo va a tener un hijo si es virgen? Bueno, señor, ¿usted cree o no cree? Pero yo no le puedo explicar más allá de eso. A lo mejor con con la razón no se pueden explicar estas cosas. El dogma para el penalista es la ley penal. Es la ley penal. Necesitamos una ley penal. Podrá ser esta que tenemos ahora, la podremos mejorar, la podremos modificar, podremos copiarle a alguno de nuestros vecinos o del Código Penal español, somos bastante de copiar el Código Penal español o alemán. Bueno, no importa, pero lo que no podemos prescindir es de la ley. No podemos prescindir de la ley penal. No estamos en un sistema common law, sino en un sistema continental europeo, en donde la ley es esencial en este caso. Y dogmáticos son todos los autores que escriben sobre el derecho penal. Nosotros hemos sugerido a algunos autores, ustedes pueden tomar cualquier otro, siempre sugerimos que el material que utilizan sea medianamente actualizado. No necesariamente, si no quieren tomar el que nosotros sugerimos, no lo tomen, pero que tomen uno medianamente actualizado y tomen un libro, porque lo que estamos viendo últimamente, yo diría post pandemia esta parte,
se ha agravado quizás, es que no están estudiando de libros, están estudiando de grabaciones de clases, de apuntes, de los del año pasado, de lo que... Entonces, no hay libros por medio. Y bueno, y estamos en una carrera universitaria donde necesitamos recurrir necesariamente a los textos. Cualquiera de los textos, decíamos, son escritos por un dogmático. Un dogmático que puede tener una línea, que puede seguir una ideología, que puede tener una ideología penal, que puede seguir una escuela u otra, pero en definitiva escribe sobre la ley vigente. Y ahí también recurrimos al conocimiento que nos brinda la criminología. A veces nos cuesta distinguir, y les cuesta distinguir incluso a profesionales, incluso a directores de carrera, lo que es la criminología de lo que es la criminalística. No hablo del director de la carrera del AULAR, ¿no? No me refiero a él, sino de otras universidades, que lo que es la criminología, que es la criminalística. Y yo les refiero que en el texto usted la que tiene criminalística es una ciencia auxiliar, como algo que va a auxiliar a qué? Va a auxiliar el derecho penal. ¿En qué etapa? En la investigación de los delitos. Ahí es donde aparece la criminalística. La criminalística aparece entonces cuando se produce un delito, lo vemos que aparecen unos señores vestidos como con unos mamelucos, como bien pertrechados, bien vestidos, cuidando de que no se entorpezca, no se arruine, se contamine la escena del hecho. Porque son ellos los que van a levantar las huellas y rastros, porque son ellos los que van a tomar posiblemente las medidas, si es necesario, por ejemplo, ante un accidente automotor, porque son ellos los que van a... Entonces, en definitiva, la criminalística, que hoy en la UNLAR, una carrera licenciatura criminalística, son conocimientos prácticos que vienen a colaborar, a contribuir al esclarecimiento de los delitos, determinando quién fue el autor, porque a lo mejor con el aporte de huellas y rastros nos dicen, bueno, esta huella digital se corresponde con esta persona, la dejada en un vaso, este ADN, producto de la saliva del vaso que tomó, corresponde a tal individuo, es decir, nos puede ayudar por perfectamente identificar al autor del delito, nos pueden ayudar a determinar, ¿por qué no?, a la víctima del delito, porque puede tratarse de una víctima que ha sido quemada o cuyo cuerpo ha sido calcinado, entonces a partir de los especialistas de identificación humana nos pueden determinar, señor, esta víctima es tal persona, por ahí se encuentra un cadáver en algún lugar y bueno, hay que tratar de identificarlo. Y nos puede determinar cómo ha sido también el modo de comisión del delito, pero siempre desde un punto de vista práctico, el conocimiento práctico, aplicando la física, aplicando la química, aplicando la matemática. Es decir, en algunos lados, estas personas integran lo que se llama la policía judicial, ¿cierto?, o policía científica. Esto es criminalística. La criminología no son personas precisamente que sean prácticas desde el punto de vista que recién referíamos. Porque el criminólogo lo que estudia esencialmente es las causas generadoras del delito. La causa generadora de la comisión de un delito. Principalmente, no es que se dedique solo a eso. Porque también extiende su conocimiento al estudio del control social, porque extiende su conocimiento al estudio de las penas y si dan o no resultado a las penas. Pero principalmente, a ver, ¿cuáles son las condiciones personales, individuales o sociales que algunas personas pueden condicionar para cometer un delito? Y ahí arrancamos, si nos vamos bien atrás, arrancamos con, que algunos dicen el origen de la criminología, un manual que existía en la época de la Inquisición que se llamaba el Maleus Maleficarum. Ese manual determinaba que la causa de los delitos principalmente eran, o las causantes de los delitos en definitiva, eran las brujas, ¿no es cierto? Entonces empezó la Inquisición con la
esquema de las brujas, que es el antecedente más remoto de la misoginia, en definitiva. Porque las brujas, las mujeres, hacían un pacto, decía este manual, un pacto con el demonio, con Satán. Satán significa enemigo en hebreo, y eran el mal, encarnaban el mal, y como tal había que quemarlas, porque matarlas no alcanzaba, porque quedaba su alma por ahí penando, entonces había que quemar. Bueno, esto fue el origen de la criminología para algunos. ¿Por qué? Porque buscaron el origen del mal o del delito en el mal, en la persona, en los individuos. Pero esto también lo hicieron los positivistas criminológicos, con Garofalo, Ferril, principalmente Lombroso. Lombroso, que era un médico que se dedicó a estudiar muchas personas privadas de la libertad que habían cometido delitos graves. Y estudió mucho, realmente estudió mucho, no recuerdo el número, pero... Y escribió El hombre delincuente. Después escribió La mujer delincuente, también con su yerno, pero también escribió El hombre delincuente. Sí, el hombre delincuente tenía ciertas características físicas para él. Creó categorías de delincuente. El loco, bueno, según el delito era que lo calificaba en un lugar o en otro. Y según el delito eran las conformación morfológica de su cabeza, cuerpo, etcétera, para calificarlo de. Entonces él decía, mire, las causas del delito están en la conformación física o psicofísica del individuo. Entonces decía, acá no hay libertad, acá hay personas que están determinadas a ello. Entonces nosotros cuando vemos a una persona y dice, uy, nos generó un miedo, o tenía una cara, o es porque estamos siendo en alguna medida lombrosianos. Sin querer o queriendo, consciente o inconscientemente estamos siendo lombrosianos. Por eso yo siempre les planteo el desafío imaginario de redactar un identikit. Si les pido, hagan un identikit de un eventual delincuente que ustedes imaginen, lo van a hacer con ciertas características. Entonces, acá las personas no son libres, decía Lombroso, están determinados, inefectibles están determinados a la comisión de un delito. Es decir, el origen del delito está en el individuo. No obstante, él, un sociólogo como Ferri, dijo, no, pero espere, vamos a analizar también las condiciones sociales. Las condiciones sociales. Y el problema de la criminología fue el que no siempre se la aceptó, ni se la acepta actualmente, como una ciencia. ¿Por qué? Y porque sus postulados, por eso dicen algunos que la criminología es un conjunto de conocimientos, un poco para apartarse de ese mote de ciencia, porque si una ciencia, las conclusiones tienen que ser exactas. Es decir, si yo digo, a ver, todas las personas que viven o un criminólogo dice que viven en una villa de emergencia son delincuentes, cuando de una villa de emergencia me sale un exitoso empresario, me sale un abanderado de un colegio secundario o de una universidad, y me sale, se me derriba todo mi postulado, se me derriba toda mi hipótesis. O lo contrario, digo, las personas que viven en barrios cerrados o en country no cometen delitos, pero resulta que me metí un country, había una plantación en un importante patio de marihuana, o ahí están todos los narcos de Nordelta, etcétera, etcétera. Y, a ver, el criminólogo queda ahí descolocado diciendo, pero sea por el lado individual, particular, personal o por el lado social, las personas supuestamente para esta escuela estaban determinadas a delinquir. Después aparecieron otras escuelas que no vienen al caso, otros enfoques que ya empezaron a analizar la cuestión cultural, a ver qué pasa con la cuestión cultural, qué pasa con las pandillas, si el delito es o no un aprendizaje,
Si es un aprendizaje, entonces lo hacen tanto los de clase media-baja como los de clase alta. El delito de cuello blanco, escrito por Edmund Sutherland. Es decir, hay entonces un camino recorrido por la criminología buscando explicaciones de por qué se da el delito, o si el delito de última nace porque hay un legislador que dice que ese comportamiento es delictivo, porque resulta que antes de que la ley diga que es delictivo no era delito. Va. Entonces, la criminología por ahí nos proporciona ciertos... yo había hecho un estudio ahí en el interior de La Rioja de por qué. En realidad todavía no he procesado las conclusiones. En un pueblo de La Rioja había tantos delitos contra la integridad sexual. Buscando, es un estudio criminológico, es un estudio criminológico. Y en otra ciudad del interior había realizado una encuesta a muchas personas habitantes de ese lugar preguntando y procurando constatar si hay una sensación de inseguridad que es mayor a la inseguridad objetiva o es que aumenta la inseguridad objetiva, es que aumenta la cantidad de delitos. Y en esto no nos ayudan los medios de comunicación, porque ¿qué hacen los medios de comunicación? Mientras que años atrás no había un programa que mostrase una persona cometiendo un delito, hoy hay programas enteros. Y a veces pone una imagen donde el jubilado va y mata al ladrón, o el ladrón mata al jubilado, o el sujeto mata al otro, o lo que fuere, o le roban el auto, le roban la moto, y la proyectan no una vez, muchísimas veces. Entonces, para nuestro inconsciente pareciese que cada una de esas proyecciones es un nuevo robo. Entonces nos sentimos inseguros y decimos, no, no salgamos, no salgamos. Acá en La Rioja cerremos las puertas con llave, ventanas con llave, porque hay personas que andan robando motos, por ejemplo. Pero cuidado que la imagen que estamos mirando es la de Buenos Aires, no es la de La Rioja. Entonces, el aumento de la sensación se corresponde con el aumento de los delitos. Entonces es un estudio también tipo criminológico que, bueno, está en... esta es la criminología. Nosotros nos vamos a ocupar del derecho penal. Nos vamos a ocupar de la ley penal. Nos estamos ocupando ya hemos avanzado bastante en ese sentido de la ley penal. Bien. Pregunto nuevamente, ¿hay alguna inquietud, algún interrogante? Si no, sigo un ratito más hasta las 1:30 y ahí terminamos, si no, lo vamos a agotar. Todo esto que estoy diciendo no está fuera del programa. Todo está dentro. Todo está dentro. Bien. Tenemos la ley. Bueno, ¿a quién le vamos a aplicar? ¿A dónde vamos a aplicar la ley penal? ¿Y a qué persona vamos a aplicar la ley penal? Bueno, yo recién le dije, anticipando quizás este tema, que en cuanto a las personas van a ser a todas, con la salvedad de aquellos que integran el Congreso que ante los delitos cometidos dentro o con motivo del cargo. ¿Sí? Y que se extendía a otras personas, por ejemplo, los que estaban en campaña. Bueno, ya más o menos y muy genéricamente hemos resuelto el tema de las personas, pero a ver, ¿y en dónde? ¿En qué lugar? Nosotros podemos aplicar nuestra ley donde queremos. Podemos ir a aplicarla en países vecinos o en países europeos. Porque, por ejemplo, un nacional nuestro haya cometido un delito en el exterior, podemos aplicar nuestra ley. Acá partimos de la base de que en mi casa mando yo y aplico yo mi ley. ¿Eh? Esto no es ni más ni menos que ejercicio de soberanía. Y esto es lo que hace el principio de territorialidad.
cuando se cometa dentro de mi territorio, aplico mi ley. Yo siempre les comparo con la situación en donde hay un niño. ¿Qué le dicen ustedes a sus hijos? O si no tienen hijos, hermanitos, o a lo mejor como hijos les dicen sus respectivos padres. En casa se hace lo que yo digo. Es decir, ¿qué está diciendo ese titular de esa casa? Yo aplico la ley que yo he establecido. Pero claro, el niño por ahí se va a jugar con el vecinito y jugando con el vecinito lo golpea al vecinito. Y allá viene la mamá del vecinito y dice, usted sabe que su hijo le pegó al mío. Bueno, tráemelo. La vecina, posiblemente para calmar ese conflicto, diga, no, espere, yo voy a aplicar la ley en mi casa, porque es mi territorio. Es decir, si bien nosotros partimos de un principio territorial, de que en el territorio argentino se va a aplicar la ley, el Código Penal, y este principio no lo tenemos solo nosotros, lo tienen los chilenos, lo tienen los brasileños, lo tienen, es decir, cada uno tiene y defiende este principio de territorialidad, porque como decía recién, hace la soberanía estatal. Pero este principio no, es complementado por otros principios. A ver, si este chico hizo problemas y me hizo quedar mal a mí, deja que yo lo voy a corregir. Y ya empezamos con un principio, trasladado esto un poco más seriamente al derecho penal, estamos hablando de principio real o de defensa. Principio real o de defensa, ¿qué dice? Se va a aplicar la ley argentina también cuando el sujeto argentino cometiese un delito extranjero cuyos efectos se proyecten en nuestro país. Vos, nene, me hiciste quedar mal allá y fue nuestra casa la que sufrió las consecuencias porque se desprestigió, porque andan diciendo, bueno, algo parecido sucede. Vos fuiste a falsificar billetes, pesos. En Chile, bueno, la economía chilena no sufrió ninguna afectación. La que va a sufrir afectación es nuestra economía. ¿Por qué? Porque empieza la plaza a recibir billetes falsos y entonces te empezamos a descreer en la moneda. A ver, si yo te mando a hacer un trámite, a una institución pública, en el colegio, en tu colegio el que va, yo te mando a hacer un trámite y llegas a hacer mal las cosas, yo te voy a castigar. Resulta que fue en el colegio, hizo mal las cosas, viene y lo castiga la madre. ¿Por qué? Es otra derivación del principio real o de defensa, trasladado esto al orden nacional. Porque también se va a dar el complemento al principio territorial a partir de cuando el sujeto cometiese un delito en el extranjero en ejercicio de la función. En ejercicio de la función cuando hubiere sido enviado, por ejemplo, para la realización de una función. Entonces, con este ejemplo simple nos vamos ubicando que la regla es el principio de territorialidad, pero hay un principio de defensa que me dice cuando los efectos se producen en nuestro país o cuando se trata de un argentino que está cumpliendo una función en el extranjero y en el ejercicio de esa función comete el delito. Que puede ser un delito común, puede ser un delito relacionado con la función, pero que en definitiva esté ejerciendo la función cuando comete el delito. Después hay otros principios complementarios, como el principio de personalidad activa y personalidad pasiva. Cuando hablamos de activa, estamos hablando de la personalidad del autor. Cuando hablamos de personalidad pasiva, estamos hablando de la personalidad de la víctima. Hay veces mataron 2 turistas en Saltas, turistas francesas. De allá se vienen los franceses y dice, queremos investigar estos homicidios.
Nosotros decimos, mire, ustedes seguramente tienen este principio de personalidad pasiva, es decir, las víctimas fueron francesas y están acá desde Francia para investigar esto. Pero nosotros tenemos un principio de territorialidad y que lo vamos a hacer valer. Vamos a investigar nosotros. Vamos a investigar nosotros. El artículo 1, inciso 3 del Código Penal, en alguna medida, prevé cuando el principio de personalidad activa, es decir, cuando un argentino comete un delito en otro, integrando una persona jurídica, comete un delito en el exterior o en el extranjero, relacionado justamente, no con cualquier delito que es de cohecho internacional. Cohecho internacional. Solamente ahí nosotros podemos traerlo al argentino y decirte, vos fuiste a coimear a Odebrecht. Bueno, listo, vení que te vamos a juzgar nosotros. Yo te diría, y bueno, ¿qué pasa cuando hay una puja ahí entre Brasil que dice, no, yo lo quiero juzgar porque el delito se consumó acá, se realizó acá, y nosotros que decimos, no, pero es argentino y tenemos el artículo 1, inciso 3? Bueno, seguramente el derecho internacional penal va a dirimir esta cuestión. ¿Y cómo se dirime esta cuestión? Fundamentalmente a través de acuerdos, de tratados internacionales que de antemano han previsto posiblemente la resolución de un conflicto de esta naturaleza, un conflicto de leyes, en definitiva. Y el principio de justicia universal. Un principio que me dice, mire, acá primero el que investiga es el país donde se realizaron los hechos, donde se llevaron a cabo los hechos. Estamos hablando del Tratado de Roma. Estamos hablando de un instrumento internacional que han suscrito la mitad más uno de los países del mundo, menos, por supuesto, las grandes potencias como Estados Unidos, China, Rusia, que hacen lo que quieren y que obviamente se sienten superiores y son superiores y miran para abajo y dicen, ¿qué voy a ir a someterme a la autoridad de estos tipos? Ni en Europa a través del Tratado Europeo, del Tratado de Roma, ni en América a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, China tiene pena de muerte, Estados Unidos tiene pena de muerte, tiene o tuvo Guantánamo, es decir, no hay nadie les puede decir nada. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La regla es que cada uno lava sus trapitos en casa. Pero cuidado, si no lo hacen, lo puede hacer un tercero. Y si no lo hace un tercero, lo puede hacer la Corte Penal Internacional. Por eso la Corte Penal Internacional tiene pedido de captura de Putin por la comisión de delitos vinculados a niños ucranianos o algo así, de modo tal que Putin, que iba a viajar a no recuerdo qué país, no lo hizo, y creo que Evo Morales, no, Maduro también tiene que iba a venir acá a nuestro país Maduro, y no vino. ¿Por qué? Por el riesgo de que si salen de su país pueden ser detenidos. No investigaste vos, Rusia, a tu propio presidente, o vos, Venezuela, a tu propio presidente. Tampoco lo hizo un país vecino o un país próximo. Lo hago yo, Corte Penal Internacional, porque lo que está en juego son delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, es decir, 4 o 5 categorías que conforman lo que llamamos delitos de lesa humanidad o que afectan a derechos humanos. Por eso es que en alguna época Pinochet fue detenido en Inglaterra, por eso es que en alguna época desde España se vino a buscar a un torturador argentino, por eso es que siempre que esté de por medio la afectación o la comisión de delitos que tienen que ver con los derechos humanos que están enunciados en el Tratado de Roma, puede regir el principio de justicia universal. Si no lo haces vos,
lo puede hacer un tercero. Y si no lo hace un tercero, lo puede hacer la Corte Penal Internacional. Bueno, hasta acá entonces en la clase de hoy. Nos reencontraremos, posiblemente, si no es por esta vía, será presencialmente el próximo jueves, seguramente. No recuerdo, Caro, si habíamos, bueno, ya lo vamos a acordar y vamos a publicar. Vamos a publicar si va a ser presencial o virtual, y en este caso, bueno, continuaríamos con el desarrollo del programa que viene con el primer elemento del delito, que es la acción. No es una materia sencilla, no es una materia imposible, es pero es complicadita, porque tiene un poco de filosofía de derecho penal, y ahí por ahí nos cuesta. Pero Pregunta, bueno. profesor. Sí. Lo que dijo recién, el delito este que acabo de decir, acción y omisión, es de la misma unidad, de las 6, creo. Claro. Sí. ¿Entran en el parcial? No, creo que dijimos que no. Ok. No. Todo lo que repasamos hasta ahora ingresa en el parcial, ¿no es cierto? Las primeras... Sí, claro. Perdón, tengo como que la bolilla 6 sí entra. La A ver. Patricia, la clase pasada. Acción. 1, 2, 4, 5 y 6. 1, 2, 4, 5 y 6, dijo el profesor. Perdón. Pero como acción y omisión son de las 6, por eso pregunto, como todavía no lo han dado. No, es 7. Estás confundido. Sí, yo estoy confundiendo los números, perdón. Sí. Yo los números por ahí no soy muy bueno porque... Entonces, lo que es la acción, como elemento del delito, es la 7. Entonces, Caro. Sí. Y esa no va. No. Perfecto. Perfecto. Entonces, hasta la 6 inclusive. Y queda fuera la 3. Esa no ingresa. Bien. Perfecto. Bueno, pero como tenemos que seguir con el desarrollo del programa, vamos obviamente a dar las 7 el próximo encuentro, que ya les notificaremos si será presencial o será virtual. Bueno, y algún otro detalle del mismo. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Linda clase. Gracias a ustedes. Saludos, profesor. Saludos, Chao, chicos. que ande bien. Saludos, profe. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Buenas tardes. No puedes sacarlos a los que han quedado. Bien, ahí lo saco. Yo voy a prender la luz mientras tanto. Bueno.